Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar, como todas las noches, para disfrutar 8.com, Canal 30, Tele1. Esta noche estaremos conversando con 3 invitados, llamadas telefónicas. Marvin de Portillo, destacado economista y también analista. Hablaremos con el doctor Enrique Anaya Barraza y hablaremos también, por supuesto, con el otro abogado, Eduardo Escobar, que nos estará acompañando. Esta noche estaremos haciendo un análisis jurídico sobre las resoluciones dictadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde de tajo voló todos los decretos del Ejecutivo, pero además le dijo que parara el odio o la división en nuestro país, que el principal mandato de la administración del presidente Bukele, según Constitución, es la unificación de nuestro país. Hablamos también, por supuesto, esta noche con nuestros invitados acerca del decreto ejecutivo de apertura económica, algo que le corresponde a la Asamblea Legislativa, y como dice el doctor Fabio Castillo, le gusta saltarse las trancas al presidente porque le dan carrete, a palabras del destacado jurista. Y por supuesto conversaremos sobre estos temas. Antes saludo a Mr. Donut porque noche tras noche nos presenta el siguiente resumen de la entrevista. A continuación. En 8.com nos acompañó Mario Vega, pastor de la Iglesia Elim, quien nos dio su valoración del primer año de gobierno del presidente Bukele, así como la mayor dificultad que, a su parecer, el gobierno ha tenido. Y lastimosamente, creo que el elemento más notorio, que más sobresalió tanto nacional como internacionalmente de esta gestión, fue los eventos que se dieron el 9 de febrero, en relación a la toma armada del edificio de la Asamblea Legislativa. Creo que es una situación que no se había dado en la historia del país. Parece que una sola vez se ocurrió y hace ya también bastantes décadas. Este gobierno que llegó al poder con un discurso predominante en el tema de no a la corrupción y de señalar los desmanes que se cometieron en el pasado, yo creo que debería aprovechar la oportunidad que tiene para poder hacer honor a su discurso y de esa manera ser totalmente transparente. Es decir, si no hay nada, si no hay ningún manejo oscuro, si no hay ninguna intención de favorecer a empresas amigas o de familiares, entonces uno no entiende por qué no haya la libertad y la apertura para mostrar con transparencia todo lo que está ocurriendo. Nos habló respecto a la construcción del hospital más grande de Latinoamérica en Cifco y cómo se han manejado los fondos para ello. Y un aspecto de eso creo yo que es en los plazos cortísimos que el mismo presidente se impone. Y precisamente porque no hay una proyección económica, no hay un presupuesto, es que se puede decir cualquier cosa y se puede establecer cualquier plazo. Luego el presidente decía que no me pidan que el hospital más grande de Latinoamérica lo termine pronto. Es que nadie le ha pedido, ni el hospital, y tampoco le ha pedido que lo termine pronto. Es él mismo el que se puso un plazo cortísimo. Igual ocurrió con el puente. Él se quejaba de que le estaban exigiendo a muy corto plazo, pero él solo fue quien se puso su plazo. Entonces, a eso me refiero cuando digo yo que lo que denota es que no hay planes, no hubo una evaluación previa, no hubo una proyección en cuanto al tiempo que la obra podía tomar y tampoco hay una valoración en cuanto al costo. Nos dio su pensar con el tema de la reapertura económica en nuestro país. Ahora estamos ante un nuevo momento cuando comienza la reapertura y otra vez no hemos escuchado de un plan para la reactivación económica. O sea, no estoy hablando de las fases de apertura, las cuales pues son relativamente fáciles porque uno solo debe mirar la experiencia de los otros países que ya van adelante en esta tarea. Hoy el tema sería cuál es el plan de reapertura económica, cómo se va a hacer para poder recuperar los empleos de ese
casi 1,5 millones de salvadoreños que han quedado sin empleo durante estos 3 meses. Asimismo, compartió su pensar respecto a que el manejo de la salud sea únicamente por el sector público y que no se pueda atender en un hospital privado. Cerrarle la puerta a los hospitales y laboratorios privados tiene como objeto que no haya un registro, diría, independiente o adicional a lo que el Ministerio de Salud ya lleva. Hay personas que han interpretado que el repunte, porque llevamos como 3 días de que se ha incrementado a más de 100 casos nuevos cada día. Algunas personas dicen, miren cómo está la situación y apenas estamos comenzando a abrir. Pero hay que recordar que el periodo de incubación del virus es de 10 a 14 días, de tal manera que el incremento que hoy se está mostrando en las estadísticas que el Ministerio de Salud da, no son casos que se estén dando por la reapertura que apenas pues está comenzando, sino que son casos que se contagiaron o personas que se contagiaron hace de 10 a 14 días en el pasado. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y quiero presentar el video de las valoraciones que hizo el doctor René Portillo Cuadra, pero también el doctor Rodolfo Parker, con relación a la aprobación de diferentes instrumentos jurídicos y también una gran cantidad de insumos económicos para la presidencia de la República para hacerle frente no solamente a la pandemia, sino que a la tormenta Amanda, que luego se volvió depresión tropical bajo esa degradación. A continuación, se lo presentamos. La ley que aprobamos el jueves pasado en la Asamblea Legislativa contiene la declaratoria de emergencia por la pandemia. Igualmente contiene la apertura gradual y por fases de la economía nacional y de los centros de trabajo, a través de protocolos médicos que son los mismos protocolos que ha anunciado el presidente de la República. Contiene además una disposición de uso de fondos públicos para poder enfrentar la pandemia e invertir adecuadamente en el sector salud. Lastimosamente, Casa Presidencial se niega a sancionar esta ley porque establecimos controles para el uso de los fondos públicos, porque además establecimos el derecho de acceso a la información pública. Estos dos aspectos no fueron del agrado de Casa Presidencial y por eso prefiere, en lugar de tener una ley de emergencia, en lugar de tener medidas sanitarias, prefiere desechar esta ley para no ser controlados los fondos que se le han adjudicado desde la Asamblea Legislativa. Durante toda la pandemia hemos aprobado más de 49 leyes. Esta cantidad es mayor que las leyes aprobadas por cualquier país de América Latina. Algunas de estas leyes fueron aplicadas en violación a los derechos humanos, fueron aplicadas en exceso, fueron aplicadas con decisiones arbitrarias en donde los salvadoreños, muchos de ellos, fueron víctimas. Esa es la razón principal por la cual la Sala de lo Constitucional ha declarado la mayoría de decretos ejecutivos como inconstitucionales, precisamente porque violan los derechos humanos, precisamente porque invaden las funciones de otro órgano de Estado. Ahora el presidente de la República dice que no le hemos dado herramientas legales, pues tiene más de 49 leyes que fueron aplicadas en un lapso de 3 meses. Igualmente, le hemos aprobado más de 3.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia y como Asamblea Legislativa le hemos cumplido al pueblo salvadoreño. En cuanto a la emergencia por la tormenta tropical Amanda, es importante aclarar lo siguiente. El impacto más fuerte que recibió nuestro país de esta tormenta fue el 31 de mayo, que amaneció con lluvias torrenciales y con una situación de inestabilidad bastante marcada. Ese mismo día, la Asamblea hizo sesión plenaria durante la tarde. Ese mismo día, le dijimos al presidente de la República, por todas las redes sociales y por todos los medios de comunicación,
que estábamos reunidos para recibir la declaratoria de emergencia. Sin embargo, la Presidencia de la República mandó este decreto de emergencia hasta el día 9 de junio, cuando los efectos de la tormenta y la emergencia ya habían pasado. La Asamblea Legislativa reiteradamente le pidió a Casa Presidencial que enviara ese decreto. Cuando lo envió, prácticamente había pasado la emergencia y lo único que solicitaban era más dinero sin controles, más dinero sin ningún tipo de normativa. Y esa es la razón por la cual la Asamblea Legislativa no aprobó ese decreto de emergencia que fue llevado tardíamente a la Asamblea Legislativa. Por otro lado, es importante aclararle al pueblo salvadoreño: ninguno de los órganos del Estado, entiéndase Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia, hemos quitado facultades al órgano ejecutivo. Lo que se ha establecido son controles constitucionales a los cuales Casa Presidencial no está acostumbrado. La declaratoria de inconstitucionalidad es una facultad constitucional de la sala correspondiente. Y el dictar leyes como normas secundarias es una facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no aceptamos el que se diga que se le han quitado facultades al órgano ejecutivo, cuando en realidad lo que ha hecho es emitir decretos ejecutivos que exceden las facultades que la Constitución le otorga y por eso han sido declarados inconstitucionales. Como Alianza Republicana Nacionalista Arena, queremos reiterar nuestro compromiso para acompañar todas las políticas públicas en salud y en materia financiera que sean necesarias para reactivar a nuestro país, para establecer todas aquellas políticas en beneficio del pueblo salvadoreño. Nuestra vocación de servicio hacia el país, reiterado a través de nuestros votos en la Asamblea Legislativa. Que Dios bendiga a El Salvador. Estas fueron las palabras del diputado del partido Arena, pero también tenemos las declaraciones del doctor Rodolfo Parker, diputado y secretario general del partido Democracia Cristiana. Fue lo que nos dijo. Una ley que construimos en base al consenso mayoritario de todos los pensamientos políticos, de los aportes de la academia y del cuerpo médico, con un 95% de acercamiento con la propuesta gubernamental. El decreto 661, cuyo veto fue anunciado ayer por el presidente de la República, en un marco de seguridad jurídica, le garantizaba a los salvadoreños, entre otros beneficios, los siguientes. 1. Protocolos sanitarios en defensa de la vida y la salud. 2. Retorno inmediato de los hermanos varados. 3. Freno a las detenciones arbitrarias en centros de contención. 4. Facilidad, transparencia y agilidad en las pruebas del COVID-19. 5. Estabilidad laboral a personas vulnerables al no poder retornar a sus labores. 6. Subsidio en el pago de planillas a trabajadores que no recibieron su sueldo en razón de la cuarentena. 7. Suspensión de plazos judiciales y administrativos. 8. Planes de pago para diferir pagos de agua, luz y teléfono. 9. Transparencia en el uso de fondos para el combate de la pandemia y rendición de cuentas. 10. Reapertura económica gradual y con protocolos sanitarios estrictos, regulándose la incorporación también gradual de los más de 200.000 empleados públicos y el funcionamiento del transporte público acorde a las distintas fases. Ante el veto anunciado, lo que el presidente disponga no tiene valor jurídico alguno. Por los siguientes días, cada quien cuidémonos solos y a nuestros próximos. Y esperemos, porque próxima semana, la Sala de lo Constitucional decidirá sobre la ausencia de una normativa legal a circunstancias que la urgen y la demandan. Vamos a una pausa comercial. Esto es 8.com, Canal 30, Tele 1. Volvemos.